Muy buenos días, estimados participantes de INEDI. Mi nombre es el doctor Juan Alberto Villagómez Chinchay, docente de INEDI. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el Código Tributario y los procedimientos tributarios. Código Tributario y procedimientos tributarios, ¿no? En donde se encuentran los cimientos de la tributación, ¿no? Para ello hemos desarrollado una agenda. En primer lugar, hablar del Código Tributario y amarrarlo a un tema de actualidad de los mecanismos que ha establecido el Poder Ejecutivo sobre las normas de parámetros y forma y fondo de las cláusulas antielusivas, y esto le hemos llamado mecanismos para reducir el pago de tributos, que está relacionado a las normas antielusivas. Posteriormente desarrollaremos los procedimientos tributarios establecidos en el Código Tributario, que son 4, ¿no? En primer lugar desarrollaremos el procedimiento de fiscalización, posteriormente el de reclamación, el de apelación, cobranza coactiva y terminaríamos yéndonos al tema en sede judicial, la demanda contenciosa administrativa. En primer lugar, los cimientos tenemos que encontrar en las fuentes del derecho tributario, es decir, desde la creación de la norma tributaria, ¿no? Y la creación de la norma tributaria responde a las fuentes del derecho tributario, y ahí tendríamos que recordar a un prestigioso abogado que desarrolló la jerarquía de las fuentes del derecho tributario, el abogado Kelsen, que estableció que sobre todas las leyes está la Constitución de cada país, ¿no? En este caso y en esta oportunidad, en el tema tributario, correspondería hablar del artículo 74 de la Constitución Política del Perú, donde están los principios tributarios, ¿no? Ahí está el principio de legalidad, el principio de reserva de la ley, el principio de la capacidad contributiva, el principio de no confiscatoriedad, y está sobreentendido el deber de contribuir, ¿no? Como segundo aspecto de las fuentes del derecho tributario, tenemos las disposiciones contenidas sobre normas internacionales, ¿no? Posteriormente, las leyes de carácter tributaria y de rango equivalente, ¿no? Entre las normas internacionales tenemos a los convenios de doble imposición, y con respecto a las leyes nacionales referente a tributación, los principales tenemos el IGB y la renta, ¿no? Entonces, así como una pirámide, esto va desde la Constitución, desde el artículo 74, que no puede rebasar ninguna norma, hasta pasando por el convenio de doble imposición, los tratados internacionales con respecto al tema tributario, las leyes orgánicas, los decretos supremos que desarrollan en forma más operativa la ley, los decretos supremos, la jurisprudencia de observancia obligatoria, que es vinculante a ambos, administración y administrados, y la jurisprudencia, ¿no? Y las distintas desarrollo y posiciones que va tomando la administración tributaria con respecto a sus resoluciones de carácter general que va emitiendo. Y como cimiento y desarrollo doctrinario tenemos la doctrina jurídica, ¿no? Acá visualizamos la pirámide de Kelsen, que el primer nivel está el aspecto constitucional, el segundo nivel las leyes orgánicas y la tercera los decretos supremos. Pero las leyes también tienen que interpretarse, ¿no? O sea, y en el derecho tributario están permitidas todas las leyes del derecho, todos los métodos de interpretación del derecho tributario. En este caso, entre los más importantes es el método literal, el clásico, el que usan muchas veces la mayoría de tributaristas, pero ustedes como cursantes del programa de alta especialización tendrían que usar todos los métodos de interpretación como el literal, el teleológico, el lógico, el sistemático, el histórico y el ratio leyes, ¿no? La norma también tiene una razón de ser, ¿no? Entonces hay que repasar todo eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no puede haber aplicación supletoria del derecho tributario, ¿no? Tiene que estar expresamente respetar
el principio de legalidad, tiene que ser expreso, especialmente para la inafectación o la exoneración, tiene que ser en forma expresa. También hay que analizar la vigencia de las normas tributarias, ¿no? Que no tiene ningún efecto retroactivo, ¿no? Salvo en materia penal y cuando favorece al reo, ¿no? Toda norma en general, ¿no? La ley se deroga por otra ley. La ley es obligatorio cumplimiento. Si no se señala expresamente la vigencia, se asume que es al día siguiente, ¿no? Tratándose de normas de carácter de impuesto a la renta, tienen vigencia el ejercicio anual siguiente a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente, ¿no? La vigencia de la norma es importante para poder aplicar operativamente los distintos actos administrativos o los distintos nacimientos de la obligación tributaria, ¿no? La regla general es que rige a partir del día siguiente, ¿no? Desde la vigencia, cuando necesita una norma que sea reglamentada, desde el día siguiente de la norma reglamentada, ¿no? Asimismo, para poder interpretar, tenemos que usar la jurisprudencia de carácter, digamos, en primer lugar, constitucional, ¿no? Respetando la jerarquía de leyes. Es decir, los fallos, las posiciones tienen que ser expedidos respetando estrictamente el principio de legalidad. El contenido de la norma tiene que tener las esencias, el artículo 74 y todos los derechos constitucionales, especialmente los derechos de los contribuyentes. O sea, el contenido de la norma y su jerarquía también tiene que respetarse. Y el cabal cumplimiento de todo el ordenamiento jurídico. Es por ello que vamos a tener normas vinculantes y normas de carácter general. O sea, normas de carácter vinculante erga omnes y normas de carácter interpartes. Es decir, interpartes. Surte efecto en las partes que están litigando o en las partes que están accionando la cuestión contenciosa, ¿no? Para ello, también tenemos que tomar en cuenta que las normas revistan un control constitucional, ¿no? Muchas veces ejercido por el Tribunal Constitucional y otras veces por el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, la protección de los derechos constitucionales está por el órgano especializado del Tribunal Constitucional, y ahí es cuando estamos hablando de la acción de habeas corpus, la acción de amparo y la acción de habeas datos, ¿no? Y las acciones de cumplimiento muchas veces son desarrolladas por el Poder Judicial. El Poder Judicial también sienta jurisprudencia en las distintas posiciones que va tomando por el ejercicio del control difuso y por el ejercicio de la aplicación de la norma, ¿no? Existen precedentes vinculantes que van desarrollando en forma casuística y van señalando jurisprudencia de carácter interno que es, digamos, aplicado en cada uno de los procesos. También hay precedentes vinculantes del Poder Judicial a través de casación que va sentando posiciones sobre la interpretación de las normas, ¿no? Hay plenos también de materia constitucional y contencioso administrativo que va señalando cuál es la posición del Poder Judicial sobre determinado aspecto de materia tributaria y cuál otro en el aspecto, digamos, tributario, pero considerando los principios establecidos en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Otro aspecto importante dentro del Código Tributario, ¿no? Porque lo que hemos estado desarrollando hasta el momento es el título preliminar del Código Tributario, es esta novedad que hay en desarrollar normativamente la cláusula antielusiva establecida y contenida en la norma 16 del título preliminar del Código Tributario, ¿no? Y el que me voy a poner a desarrollar. Pero previamente a ello, para entender el fenómeno o la práctica, quiera o no, acá en el Perú o en todos los países, de las prácticas antielusivas, tendríamos que entender qué significa economía de opción, qué significa elusión, qué significa evasión. Economía de opción es la facultad, y es más, es el deber, tal como dice un gran tributarista de la región, Pablo Carvalho,
Es un deber del tributarista de optar y asesorar a su administrado por la mejor opción tributaria que le procure pagar lo justo de impuestos, no de más, ¿no? Sino haciendo uso del ordenamiento jurídico tributario, optar por el mejor. Eso es economía de opción. Ahí no hay incumplimiento de la norma y es solamente y estrictamente legal. Caso contrario es la evasión, es violar la norma tributaria, no cumplir con lo establecido en la hipótesis de incidencia tributaria, no cumplir en lo establecido en la ley, y eso es ilegal. Hay otro mecanismo de reducción de los tributos que es la ilusión, es decir, buscar las lagunas de la norma, los vacíos de la norma, en donde sin irse contra la norma puedo optar por una mejor opción que me beneficie tributariamente. Claro que sí, esto reviste un aspecto, digamos, irregular, que justamente por el Estado, por el Poder Ejecutivo, ha sido regulado, ¿no? En ese aspecto ha tomado grandes posiciones y estrategias. Acá, a manera de primicia, les muestro que a nivel global y como suscriptor del Foro Global de Intercambio de Información, ha establecido dos grandes estrategias. Uno, atacar las normas elusivas en los aspectos de planificación fiscal agresiva con el tema de los precios de transferencia. Es decir, regulando y operando y controlando de una mejor manera los tres reportes, ¿no? El reporte país, el reporte maestro y el reporte local, ¿no? Esto con el objetivo de luchar contra la evasión. Y el otro tema es el intercambio de información. Y el intercambio de información se va a lograr buscando, digamos, promover e incorporar gradualmente y cada vez con mayor intensidad la emisión de comprobantes de pago electrónicos, ¿no? Esta es una de las grandes estrategias que tiene la Administración Tributaria y especialmente el Poder Ejecutivo. Para entender el tema de las cláusulas antielusivas tenemos que ver dos aspectos. Hay cláusulas antielusivas de carácter general y de carácter específico. La de general se están desarrollando en la norma 16 del Código Tributario, ¿no? Desde el párrafo 1 hasta el párrafo 6 de la norma 16. Y las cláusulas específicas se están desarrollando en cada impuesto, ¿no? Donde se establecen las consecuencias aplicables al presupuesto de hecho, ¿no? Ahí entonces hay cláusulas específicas en el IGB, cláusulas específicas antielusivas en el impuesto a la renta, ¿no? Como a mí me toca hablar del Código Tributario, nos vamos a remontar o a centrar en las cláusulas antielusivas de carácter general. La facultad que tienen los operadores del derecho tributario, que son del Estado, tienen para calificar los hechos, para calificar la simulación. ¿Y dónde está regulado esto? En la norma 16. Para ello hay que analizar históricamente y el ratio leyes de la norma. ¿En dónde podemos encontrar? Se aconseja, como altos especialistas en el tema tributario, siempre tomar en cuenta la exposición de motivos de toda norma tributaria. En este caso, la exposición de motivos del Decreto Legislativo 1121 establece que elusión es los vacíos de la norma o la utilización artificial o la utilización inadecuada de las figuras legales, ¿no? Claro, con la finalidad de reducir o eliminar o obtener un beneficio tributario, ¿no? En la esencia lo que busca regular la norma cuando son cláusulas antielusivas, ¿no? Y para ello tiene que analizar el hecho de la simulación y el fraude de la ley. No nos olvidemos que la simulación es un acuerdo que pactan de una apariencia, de una, digamos, de una simulación, y se pueden dar en dos aspectos: simulación relativa y simulación absoluta. Y el fraude de la ley es una norma de cobertura que se adapta a la figura jurídica para obtener de manera indirecta el resultado económico que constituye la motivación o finalidad de la figura de la norma defraudada. Es irse contra la norma. Para desarrollar
y entender mejor el fenómeno de la cláusula antielusiva, tenemos que ver los antecedentes normativos, ¿no? Inicialmente se quiso normar en la norma 8, estableciendo los aspectos de la simulación y el fraude de la ley. Entonces, como hubo preocupación de los operadores del derecho tributario, podríamos señalar que hubo cuestionamiento por técnica legislativa y se pasó a regular de la norma 8 a la norma 16, ¿no? Donde es, digamos, lo adecuado y donde en forma conjunta y ordenada se puede regular sobre las prácticas antielusivas, ¿no? Y eso ayudó a un pronunciamiento de la resolución del Tribunal Fiscal, la Sala 4 del año 2004, y también hubo desarrollos con el decreto legislativo número 1121, que desarrolló en forma más holgada, más conocida, sobre los aspectos de la simulación y fraude de ley, ¿no? Sin embargo, como había preocupación del mal uso del poder que se le estaba dando a los agentes fiscalizadores, que son finalmente los que tienen que calificar o los que tienen que analizar si ha habido detrás de esas situaciones económicas aspectos de simulación o de fraude, se logró conseguir a nivel de la correlación de fuerzas entre administrados y administración la ley 30.230, que suspendió la aplicación. No es que derogó la norma seguía intacta, pero su práctica operativa es la que se suspendió hasta que sea regulada los parámetros de fondo y forma del tema. Entonces, para entender mejor el tema, tenemos que ver y repasar los párrafos del 1 al 6 de la norma 16. Como por ejemplo, podemos señalar que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta, la SUNAT me refiero a través de los agentes fiscalizadores, tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, o sea, la realidad económica, ¿no? Por eso algunos dicen interpretación económica de la situación jurídica, ¿no? Entonces, este párrafo nunca estuvo suspendido, ¿no? Entonces, lo que estuvo, digamos, suspendido es desde la norma 16, desde el párrafo 2 hasta el párrafo 5, ¿no? Hubo una suspensión de la facultad de la administración tributaria, especialmente de la facultad que se le estaba dando a los auditores fiscales en el sentido de calificar el hecho imponible. Sin embargo, la ley estableció ciertas garantías para su regulación. Entre ellos, se solicitó clarificar o establecer la configuración de infracciones y sanciones vinculadas a la calificación de la norma. Y hay otro aspecto importante: establecer los parámetros de aplicación o en todo caso de su no aplicación a los MIPES y de la aplicación de los que no son MIPES. Este aspecto es muy importante, ¿no? Porque una vez emitida este decreto supremo del que estamos comentando, ha habido una preocupación general de que ahora revisar todas mis situaciones jurídicas de los años no prescritos le está causando un poquito de preocupación en el medio tributario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que señalar que este tema se desarrolla es para entidades con envergadura. En este tema no podemos generalizar que se va a aplicar para los pequeños y medianos contribuyentes. Entonces, ellos deben estar tranquilos, porque no es usual que ellos realicen prácticas o métodos de planificación fiscal, ¿no? Más el tema ahí de infracciones y sanciones es más por el desconocimiento de la norma o, en todo caso, no encontrar un especialista tributario tal como ustedes están preparando, ¿no? O sea, ahí más el tema es de desconocimiento de la norma o la mala aplicación de la norma y no estrategias sofisticadas de planificación fiscal de aspectos de simulación relativa o absoluta o de fraude de la ley. Entonces,
Por eso está resaltado adrede en rojito. Tomar en cuenta que no se va a aplicar para este segmento de contribuyentes, ¿no? Lo que sí habría que reflexionar si cumple este tema con los criterios de equidad horizontal y equidad vertical, que todo en el derecho tributario tiene que respetar dicho procedimiento. Asimismo, en la Ley 30.823 se estableció que se debe regular la responsabilidad solidaria, respetando los derechos de los administrados de un debido proceso y solamente a los representantes legales, ¿no? Ahí vamos a ver que hay algunos aspectos que actualmente así están siendo cuestionados cuando se quiere incluir en el tema de representantes legales a directores que no tienen ninguna facultad de decisión y de poder de dirección, solamente de asesoramiento, ¿no? Y como todo en tributación, buscar los procedimientos tributarios, hacerlos de manera más eficiente. Entonces, el cambio fue de la norma 8, se pasó a la norma 16 y se vio regulado en más detalle y con más control en garantía de los derechos de los contribuyentes desde la cláusula de la norma 16 de la 2 a la 5. Eso fue el gran cambio. Pero para ello, para poder calificar temas de prácticas elusivas, tenemos que ver que el operador del derecho tributario, el agente fiscalizador, cumpla con los test para poder calificar si ha habido simulación absoluta, simulación relativa o si ha habido otras formas de elusión. Y para ello tiene que remontarse a analizar el test de propiedad y el test de relevancia jurídica y económica, ¿no? Aspectos que debe considerar para poder calificar y desconocer el ropaje jurídico del tema que está analizando. Entonces, de manera general, veamos de qué trata este test de propiedad, este test de relevancia económica, ¿no? El problema que genera del tema del test de propiedad es que ni siquiera en el reglamento se ha podido regular dos aspectos jurídicos importantes. ¿Cuáles son? Los actos artificiosos y los actos impropios. Se ha regulado parámetros de fondo en establecer 6 situaciones de fondo que el operador del derecho tributario, es decir, de la administración tributaria, puede calificar. Sin embargo, se le está dando una libertad amplia para calificar algunas situaciones económicas como actos impropios o actos artificiosos. Y esto va a dar bastante que hacer, bastante confrontación para, digamos, confrontar en la realidad y con argumentos entre la administración tributaria y nosotros. Y vale este programa de alta especialización para definir y, digamos, discutir que muchas veces va a ser una apreciación personal, de repente desconociendo el otro aspecto del test, de repente desconociendo la relevancia jurídica y económica que puede tener el hecho económico. Es decir, el auditor fiscal podrá entender las mejoras de eficiencia de un negocio aplicando las técnicas del management, de las técnicas de una mejor práctica de gestión, del análisis de los actos. Entonces, ese es el test económico o de relevancia económica. Los supuestos que se van a manejar, o la práctica nos dice que estos hechos van a manejar las siguientes situaciones: los negocios indirectos, que son los negocios fiduciarios o de fideicomisos, los negocios fraudulentos o impropios, los negocios simulados, la simulación en sus dos aspectos, simulación relativa y simulación absoluta. También ver supuestos del fraude de la ley y abusos del derecho. Todos los abogados o todos los operadores del derecho sabemos que no debe haber
una conducta que no concuerda con la norma legal y que resulte su práctica contrario a la fe, a la moral y a las buenas costumbres. Es decir, no puede haber abuso del derecho. Para poder aplicar la norma desde el día 7 de mayo, porque ya el decreto legislativo publicado ya el 5 de mayo entró en vigencia el 7 de mayo, tiene que tener una serie de consideraciones, ¿no? Acá en esta lámina vemos la evolución desde el año 2012 hasta 2018, ¿no? En que se dio las facultades delegadas del Poder Legislativo para el Poder Ejecutivo de poder normar estos aspectos. Cabe señalar y recordar que la Ley 30.230 suspendió la aplicación de la norma hasta que salga el decreto supremo regulando la operatividad para que no haya ningún abuso de parte del Estado, ¿no? Y a esta norma ya salió y está en plena aplicación. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, cómo se va a operar y aplicar esta norma. Estamos en espera del nombramiento del comité revisor. El comité revisor, como ustedes recordarán, está compuesto por funcionarios de SUNAT que tengan experiencia de 10 años en temas de determinación de la obligación tributaria y en temas de interpretación de la norma. Entonces, para poder entender cuál es la experiencia que debe tener este comité revisor, tenemos que entender, y ahí pasaríamos a desarrollar, los procedimientos de tributarios que existen establecidos en el Código Tributario. Y el procedimiento, digamos, bien importante en este tema de aplicación de la norma antielusiva, tenemos al procedimiento de fiscalización, ¿no? No es usual que un abogado tributarista esté metido en el procedimiento de determinación, que es un acto, de acuerdo al ROS de SUNAT, reservado para los funcionarios que realizan actos de auditoría, verificación, determinación y acciones de establecer sanciones y infracciones. Pero también la norma ha contemplado, puede ser un abogado que desarrolle, digamos, temas de haber resuelto temas contradictorios, temas contenciosos, y para ello tendríamos que conocer los siguientes procedimientos de reclamos y de apelación, ¿no? Entonces, estamos atentos a la parte operativa de la norma 16, ¿no? Entonces, ahora nos toca desarrollar, para entender mejor quiénes son los que podrían ser los 3 funcionarios, y también para entender cómo se opera en realidad o desde cuándo inicia el acto administrativo, que podríamos innovar diciéndole el acto administrativo tributario, inicia sobre un procedimiento de fiscalización, ¿no? Los procedimientos de fiscalización, especialmente para la aplicación de la norma antielusiva, están establecidas en este decreto legislativo 1422, en donde señala que en estos casos específicos de aplicar la cláusula antielusiva se tiene que tomar en cuenta en la selección a contribuyentes o administrados de envergadura, empresas con un nivel de ingresos altos, o sea, no es aplicable para los medianos y pequeños contribuyentes, y que el monto de la transacción sea de carácter significativo. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando? Podríamos hablar de que posiblemente se han seleccionado con ciertos indicios de prácticas elusivas, en este caso de nuestra región, a los principales administrados o principales contribuyentes de la Intendencia Regional de Ica, a los principales contribuyentes nacionales, porque son empresas de envergadura. Entonces, no va a ser a la aplicación de la norma antielusiva a todos los contribuyentes pertenecientes al sector, ¿no? Sino los más sofisticados, ¿no? Los más sofisticados. Entonces, para la aplicación, para este tipo de contribuyentes, ha habido una regulación de
mejorar el aspecto del procedimiento de fiscalización. ¿Y en qué mejora? Mejora en el aspecto de que cuando el caso reviste complejidad, señalaba el Código Tributario antiguo, la administración podía, como no, hacer un último requerimiento en base al artículo 75 del Código Tributario de darle una nueva oportunidad al administrado de sustentar las observaciones o de cuestionar las obligaciones, digamos, o sanciones establecidas por el auditor fiscal. Ahora ya se obliga, cuando se aplican las cláusulas antelusivas, de que la fiscalización no puede ser una fiscalización parcial, sino tiene que ser una fiscalización definitiva. Pero podría suceder en la práctica que el auditor fiscal puede empezar con una fiscalización parcial, en esa revisión dentro del procedimiento de fiscalización encontrar indicios de prácticas antelusivas, entonces tendría que cambiar, de acuerdo al reglamento de procedimiento de fiscalización, la forma de llevar el acto de fiscalización y cambiarlo de parcial a definitivo. Y ya no va a ser optativo, va a ser obligatorio. Gran cambio, se felicita a la administración por hacer esa mejora. El otro tema es que no se va a solamente sujetar la interpretación y calificación de la norma al auditor fiscal, sino este informe se tiene que elevar a un comité revisor y el comité revisor tiene que ratificar si sí o no procede este procedimiento de fiscalización aplicando todo el procedimiento especial de normas antielusivas. Y se ha regulado diversos aspectos en etapas y en muestras que tiene que realizar o procedimientos que tiene que seguir el auditor fiscal. Vamos ahora a ver de qué manera esto influyó en la resolución de determinación y de multa. En este caso de las cláusulas antielusivas tiene que ser más fino el auditor en señalar en forma detallada la descripción del acto, situación o relación económica que genera su aplicación. El detalle de la norma que se considera aplicable, porque es un acto simulado, supuestamente, o un fraude de la ley, o sea, supuestamente hay que buscar la norma que calce en esa simulación, en ese fraude, ¿no? Y en eso tiene que respetar estrictamente el auditor fiscal que las resoluciones de determinación y de multa lo señalen en forma específica, ¿no? Y sustentar las razones por qué están aplicando la norma 16 del Código Tributario, ¿no? No hay que olvidar que en este caso y en muchos que vamos a desarrollar a continuación, la carga de la prueba está por la administración tributaria. No nos olvidemos que en todo el derecho el que acusa tiene que probar. Si yo digo que tú eres mentiroso, tengo que encontrar el medio probatorio para encontrar que eres mentiroso. Igualmente, no puede haber en materia tributaria la inversión, la carga de la prueba. Si la administración dice, este hecho económico es un acto simulado, pruébeme, señor. Y esta prueba y estos argumentos de hecho y de derecho tienes que necesariamente incluirme en el artículo 77, que es cuando se desarrolla todos los requisitos esenciales que tiene que tener las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa, ¿no? El comité revisor tiene un plazo de 30 días para resolver y tiene que pedirle al administrado que informe sobre quiénes participaron en las prácticas antielusivas y su opinión tiene dos aspectos. Uno, cuando resuelve, es vinculante para el funcionario de la administración tributaria, el que inició el procedimiento de fiscalización. Si el que inició pide opinión al comité y este resuelve y dice sí se dan prácticas antielusivas, tiene que terminar el caso, el procedimiento, con la resolución de determinación y de multa, señalando las prácticas antielusivas específicas. Lo único sí se discute que para nosotros como administrado y como operadores del derecho tributario, ese informe no va a ser
sujeto a actos de impugnación. No vamos a poder, tenemos que aceptar. Y entonces el acto no es impugnable, ¿no? Porque todavía no ha culminado la fiscalización, está en pleno proceso. Hay que esperar las conclusiones finales del auditor fiscal, que en este caso ha sido ratificado por el comité revisor, y concluya y señale las conclusiones y determine las obligaciones tributarias sustanciales y formales, ¿no? O sea, hay un mayor control de todo el procedimiento. Esta lámina grafica todo el proceso del procedimiento de fiscalización cuando se dan prácticas antielusivas. Se inicia, y lo vamos a amarrar al procedimiento de fiscalización general, se inicia todo procedimiento de fiscalización con una carta y requerimiento de fiscalización. ¿En la carta qué va? En la carta va la presentación del auditor tributario, de su supervisor y de su jefe de sección. Y también qué tributo va a fiscalizar, qué periodo. Y en el requerimiento va todos los documentos que necesita el auditor para poder trabajar este procedimiento. Entonces, se inicia con una carta y un requerimiento, se va ejerciendo el procedimiento de fiscalización, y la área de fiscalización en ese proceso puede encontrar lo que se grafica en la lámina, prácticas de elusión y de fraude de la ley. Si la carta ha sido desde el inicio emitido desde un aspecto y procedimiento definitivo, no tiene que hacer un cambio. Si ha iniciado la carta con un procedimiento de fiscalización parcial, tiene que hacer el cambio, ¿no? Entonces, ahí se convierte en fiscalización definitiva. Y cuando encuentra, digamos, acciones que pueden necesitar la calificación del hecho, ahí es donde emite el informe. Pues hay 3 dibujitos de 3 personas. 3 personas tienen que resolver y confirmar ese informe si hay prácticas antelusivas. La decisión se toma por mayoría, basta que 2 estén de acuerdo para que confirme lo que está pensando el auditor fiscal o está interpretando. Si se diera esa situación, se le va a pedir al administrado cierta información, ya que hay un aspecto importante. Se le va a dar un plazo de 10 días, se le va a citar para que explique de mejor manera cómo ha desarrollado su planeamiento tributario, pero asimismo se le va a solicitar que declare quiénes son los funcionarios de los administrados que participaron en el establecimiento de esta estrategia. O sea, que señale quién diseñó, quién aprobó y quién ejecutó dicha estrategia, ¿no? Y ahí podemos estar como especialistas, seamos contadores, seamos abogados, seamos, digamos, operadores que hemos establecido o asesorado a los distintos clientes y vamos a ser señalados. Y esto es de carácter obligatorio. El procedimiento para calificar las prácticas elusivas no puede escaparse del procedimiento general del procedimiento de fiscalización. Recordemos que se inicia con una notificación de la carta y requerimiento y culmina todo el procedimiento después de varios requerimientos que se emiten, se cierran, se emiten, se cierran y terminan con la notificación de los valores, que pueden ser la resolución de determinación, la resolución de multa y la orden de pago, ¿no? En los casos de que está calificando el auditor fiscal prácticas elusivas, tenemos que tener en cuenta que para continuar con su opinión tiene que elevar un informe que tiene que ser ratificado por el comité, y este comité resuelve y establece, digamos, y le autoriza al auditor fiscal para que continúe con el proceso. Sin embargo, este comité va a requerir la información de que quiénes son las personas que participaron en esta estrategia. Y ahí, si no presenta
la información, el administrado incurriría en el artículo 177, numeral 5, de no proporcionar información. Esta es la modificación que se ha incorporado en el cuarto libro del Código Tributario referido a proporcionar información, ¿no? Hay que recordar que el Código Tributario está compuesto con un título preliminar. En este caso estamos desarrollando la novedad que ha significado la norma 16 en el título preliminar. Luego se continúa con el libro primero del Código Tributario, donde se norma la relación entre administración y administrado, es decir, la relación jurídica tributaria, que acá también lo estamos mencionando. Se prosigue con el libro 2, que habla sobre el procedimientos, ¿no? Los procedimientos establecidos, ¿no? Y los distintos libros. Y el último libro, el cuarto libro, habla sobre las infracciones y sanciones, ¿no? Y acá ha incorporado que si no proporcionas quiénes participaron en estos actos ilusivos, y vas a incurrir en una infracción. ¿De cuánto? Del 0.3% de los ingresos netos, ¿no? 0.3 es fuerte, ¿no? Claro, siempre respetando el tope. En este caso, el tope de las 12 UITs del ejercicio que se está revisando. Bueno, imaginémonos que el administrado cumple con esta información porque nadie quiere pagar multas, entonces le proporciona la información. El comité revisor analiza, le da la oportunidad de que descargue el administrado que no hay prácticas antielusivas. Ojo que solamente una vez se puede prorrogar, pero si no asiste el administrado para el momento que tiene que hacer el sustento, no va a proceder otro día, y establece su posición y vincula, si es que ratifica, o en todo caso suspende el procedimiento con respecto a la práctica antielusiva, pero puede continuar por el procedimiento clásico y normal, que es la determinación de la obligación tributaria de aspectos sustantivos y aspectos formales sobre el impuesto encargado de revisar, ¿no? Esta fiscalización definitiva no cumple o no debiera cumplir el plazo de un año. No tiene plazo. Pero tampoco la administración tributaria se va a demorar tanto, ¿no? Nuestra experiencia nos dice que cuando la fiscalización está durando más de un año, ahí nos podríamos ver en temas de defraudación tributaria, o ahora ya con esta incorporación de esta norma, que estaríamos hablando que nos están investigando, determinando, verificando si ha habido prácticas elusivas. Entonces, esto es lo que grafica el... Entonces, acá podemos ver un aspecto importante en este tema. Un aspecto importante en este tema es, si nos pidieron la información de que quiénes fueron los partícipes, es para algo. ¿Y cuál es el tema de fondo? Ellos piden quién participó, quién diseñó, quién ejecutó. ¿Para qué? Para establecer responsabilidad solidaria. Y acá recordemos el derecho tributario, ¿a qué se refiere la responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria se refiere a trasladar la deuda de la empresa, de la entidad, a la persona natural. Es decir, si la persona jurídica o entidad debe 500 millones de soles, esos 500 millones de soles le puede atribuir en forma personal al representante legal. Eso es una responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado los que participamos en estos temas de planificación fiscal, de qué manera vamos a exponernos a hacer planificación fiscal y desarrollar a qué aspectos nos estamos, digamos, exponiendo para que luego nos puedan establecer responsabilidad solidaria, ¿no? Algunos tributaristas sostienen que vienen tiempos difíciles para
los que nos dedicamos a desarrollar planificación fiscal, en mi opinión no creo que sea lo adecuado. Sí debemos continuar mientras no realicemos evasión, mientras lo hagamos estrictamente aplicando todo el ordenamiento jurídico, no tendríamos por qué tomar, ¿no? Lo único sí, que nuestro servicio, nuestra asesoría se va a encarecer. ¿Por qué? Porque ya los asesores y consultores que de alguna u otra manera nos convertimos en representantes legales, podríamos tomar riesgos de responsabilidad solidaria. Pero sí quiero resaltar que la responsabilidad solidaria solamente puede aplicarse a los verdaderos representantes legales, o en todo caso a los representantes legales establecidos por ley o por los estatutos propios, ¿no? ¿Qué podría contener la responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria podría señalar en estos aspectos, o la norma 16 del Código Tributario lo clarifica o, digamos, te mapea de esta manera. ¿Qué dice? Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas están obligados a pagar los tributos y cumplir las obligaciones formales. Es decir, los gerentes generales apoderados, ¿no?, que son designados por las personas jurídicas, tienen que cumplir con las obligaciones sustanciales, pago de tributos, y las obligaciones formales, lo que está alrededor del tributo, ¿no?, siempre y cuando dispongan dentro de sus funciones de los bienes que administra sobre la persona jurídica, ¿no? Pero si ellos no lo realizan y realizan actos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, posiblemente sean incursos en la responsabilidad solidaria. Pero la responsabilidad solidaria tiene requisitos. Entonces podríamos recordar que tiene que ser el requisito que el funcionario representante legal del administrado tiene que haber aceptado el cargo en forma expresa. Tiene que estar establecido los deberes y facultades y debe incluir su poder de decisión en la determinación de la obligación tributaria y de su cumplimiento. También el otro requisito que debe existir es que no se puede imputar responsabilidad solidaria a cualquier representante legal, y menos si su función no tiene que ver con la determinación de la obligación tributaria. Por ejemplo, no se puede establecer, por mucho que diga en el estatuto, a un gerente de ventas que su función gerencial más está en preocupar de llevar los ingresos a la entidad, en vender más, en satisfacer mejor a su cliente, en tenerlos contentos a sus clientes, y no está nada escrito de sus funciones de que tienen que cumplir con la norma tributaria. No hay el nexo causal, como dicen varias jurisprudencias del Tribunal Fiscal, entre el ejercicio del cargo y la determinación de la obligación tributaria. Entonces, a todos esos representantes legales se les excluye. Solamente se debe incluir a los representantes legales que tienen que ver con el tributo en forma directa. Pero no solamente cuando tienen que ver con el tributo, sino que su conducta no encaje, o en todo caso, si quiere atribuirse responsabilidad solidaria, que encaje en dolo, abuso de facultades o negligencia grave, ¿no? Entonces, en este aspecto, el contribuyente está sujeto a la aplicación del párrafo 2 al 5 de la norma 16. Pero nos preguntaríamos, ¿cuándo hay dolo? ¿Cuándo hay abuso de facultades? ¿Cuándo hay negligencia grave? ¿No? Porque esto es aspecto teórico, ¿no? También es una palabra, dolo. ¿Cuándo hay dolo? Dolo hay cuando el administrado, con engaño, ardid, mala intención, trata de engañar o lo logra engañar al Estado.
Dolo, mala intención, un aspecto subjetivo. Abuso de facultades es cuando el representante legal va más allá de lo que el estatuto de su organización o de su entidad lo permite. Por ejemplo, podemos graficar esto si es que, digamos, para enajenar un bien de una persona jurídica, dice en el estatuto que se necesita 2 firmas, del gerente general y del gerente financiero. Pero como el gerente general tiene el poder solemne, enajena el bien sin la firma del gerente financiero y lo vende el bien. Ahí estaría haciendo abuso de facultades, ¿no? El otro tema, para poder incurrir en responsabilidad solidaria, hay cuando existe negligencia grave. ¿En qué casos pudiera existir negligencia grave? ¿No? Porque todo eso es teórico, o sea, todo es un supuesto normativo que tenemos que verificar que se dé en la práctica, ¿no? Porque decirlo así de esta manera es muy teórico, demasiado teórico, ¿no? Y el programa de alta especialización de tributación se caracteriza por desarrollar doctrina y por desarrollar cosas prácticas. Entonces, ¿cuál sería lo práctico de una negligencia grave o lo real? ¿No? Ahí tendríamos que revisar y remontarnos al Código de Comercio, que te señala y te dice expresamente que todo comerciante está obligado a llevar contabilidad, ¿no? Imagínense, en esos tiempos antiguos que se llamaba no gerente general, no representante legal, sino comerciantes, ¿no? A propósito, dicho Código de Comercio necesita, como muchas normas tributarias, muchas normas comerciales, necesita una actualización de acuerdo a los nuevos tiempos modernos, ¿no? Pero trasladando ese concepto antiguo de que un comerciante está obligado a llevar contabilidad, hay negligencia grave actualmente si un gerente general no se preocupa en la parte contable, en la parte del sistema de control interno de la empresa. Es decir, si hay una empresa que no lleva contabilidad, el gerente general estaría desarrollando una conducta que es una negligencia grave. Ojo, sin importar su profesión, ¿no? Es decir, es un cirujano reconocido nacional e internacionalmente como cirujano, opera muy bien y tiene éxito operando el corazón, pero es el representante legal de la clínica, no sabe nada de tributario, no sabe nada de tributación, no sabe nada de contabilidad, de NIF, nada. Es un experto en cirugía, pero el hecho y su condición de ser gerente general lo obliga mínimo a ser, digamos, diligente en el ejercicio de su cargo, de preocuparse en que la empresa tenga contabilidad y que la contabilidad esté de acuerdo a la realidad, ¿no? Por ejemplo, también hay dolo si, digamos, lleva 2 contabilidades. O sea, una contabilidad para la administración tributaria, la que muestra cuando vienen los auditores fiscales, y otra contabilidad para el banco, cuando quiere pedir un crédito, ¿no? De repente, una menor utilidad cuando presenta la administración tributaria y una mayor utilidad para el banco porque necesita financiamiento o necesita demostrar un pago. Entonces ahí hay doble intención. No puede llevar 2 contabilidades. Y seamos sinceros, sí existe en la práctica, ¿no? Sí hay estos casos de negligencia grave, abuso de facultades y dolos que no ha estado muy usado por la administración. Todavía le falta desarrollo operativo a la administración de darle más impulso a este tema. Y al parecer, los nuevos tiempos que vienen es aplicar con más volumen, con más precisión, la cláusula antielusiva, especialmente los temas de responsabilidad solidaria. Pero ¿a quiénes puede trasladar? Ya uno es cuando la persona comete la conducta, pero ¿a quiénes? Al representante legal. ¿Qué representante legal? Al que participó del diseño, al que estableció la estrategia y al que aprobó, el que está facultado a aprobar. Y ahí analicemos varios temas, ¿no? Especialmente, y amarrándolo al reglamento, un director. ¿Qué hace un director? Primero, de acuerdo a la Ley General de Sociedades, no toda sociedad tiene directorio.
Hablemos de las sociedades anónimas que tienen directorio. ¿De qué se encarga el director? De acuerdo a la Ley General de Sociedades. Un director se encarga de establecer las políticas, las grandes estrategias, las metas, los indicadores de logro, ¿no? Los logros que va a tener la entidad para hacer el uso eficiente de todos sus recursos, ¿no? Y el director no está permanentemente en la empresa, sino está solamente en las reuniones trascendentales, ¿no? Sí puede coincidir que el dueño, el accionista, puede ser el director, pero no necesariamente. Las nuevas prácticas modernas y las nuevas prácticas de gobierno corporativo nos indican que las personas jurídicas actualmente buscan al experto en marketing, al experto en estrategias, al experto en gestión. Generalmente el director no es un experto en tributario. Sí puede contratar un director más que sea experto en los temas financieros, en los temas tributarios, en los temas legales, para poder coberturar la empresa de que no esté desarrollando actos dolosos que después pudieran rebotarle, ¿no? Entonces, pero esencialmente el director es el que establece las estrategias, los planes, el que se dedica a la gestión de la empresa. Entonces, y el director opina, sugiere, asesora, pero él no lo aprueba. Lo que aprueba es, en todo caso, el gerente general, o por último, aprueban en el libro de actas y por mayoría, con el voto de todos los directores, una determinada estrategia. Y bueno, ahí vamos a adelantar lo que dice el reglamento. Si el director no conoce el tema tributario o no está de acuerdo en la estrategia tributaria o en la planificación fiscal que se ha realizado, ahí, en ese momento, es que tiene que mostrar y señalar en su acta de acuerdo que no está, digamos, coincidiendo con la mayoría, o en todo caso, mostrar en el acta su desacuerdo. Y si, digamos, no asistió a la reunión por algún motivo, estaba en otra ciudad o tenía otra diligencia, y luego posteriormente se entera de que han acordado prácticas antielusivas. Entonces, ¿cómo descarga su responsabilidad solidaria? Enviando una carta notarial que del acuerdo tomado con fecha de asamblea tal, no estoy de acuerdo. O sea, tiene que evidenciarse su no aprobación a la práctica antielusiva. Entonces, ahí saldría de aprobado. ¿Quiénes más pueden estar sujetos a la responsabilidad solidaria? Los que ejecutan. Una vez hecho la estrategia, hay personas que tienen que operativizar este tema. Entonces, ellos también pudieran ser incurridos, pero de nuevo a la esencia del tema, cuando son representantes legales. No cuando son funcionarios de línea o jefes de administración, ¿no? Pueden estar en el organigrama de la entidad, de la persona jurídica, pueden ser los gerentes o jefes de línea, pero no son los representantes legales. Lo que tenemos que respetar dentro de la estructura del derecho es quiénes la ley lo señala como representantes legales. Y por todos nosotros como especialistas es conocido que la Ley General de Sociedades establece que el representante legal es el gerente general. Él es el que podría llegar a incurrir en temas de responsabilidad solidaria, ¿no? Y en algunas circunstancias, los directores o otras personas que son nombradas apoderados, ¿no? E inclusive, muchos de ellos, en el comprobante de información registrada o ficha RUC, se encuentra establecido quién es el representante legal, quién es el apoderado, en qué periodo, también hay que ver, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué tal si yo fui gerente general de una empresa del 2010 al 2015 y las prácticas antielusivas se producen en el 2016? No me compete porque en ese periodo no estuve. Entonces hay que ver también el periodo en que ejercí la representación legal. Esos temas vamos a ver de qué manera se comporta la administración tributaria. Acá hay un aspecto muy importante. Tenemos que tomar en cuenta que cuando proporcionamos la información
de quienes han diseñado, aprobado y ejecutado estas prácticas de planificación fiscal, nos va, de manera directa o indirecta, como consultores, nos va a llegar. Por eso ahí señalo a los profesionales de derecho o los distintos profesionales contables o de finanzas que nos dedicamos a esta especialización y este lindo tema del tributario. Vamos a tener que señalar, y no va a ser una cuestión de revelar el secreto profesional, quiénes son los titulares de las empresas, quiénes son los participacionistas, los representantes legales, los apoderados, que de alguna u otra manera han participado en esta elaboración o en esta estrategia. Y es más, de acuerdo a ley, claro que no me corresponde, pero sí tenemos que señalarlo, tenemos que señalar e indicar quiénes son los beneficiarios finales, ¿no? Y este tema de los beneficiarios finales también aplica al notario público en cuanto le corresponda, ¿no? Señalar quiénes son los beneficiarios finales. También cabe recordar que la última disposición y única disposición transitoria, disposición complementaria transitoria del decreto legislativo 1422 obligaba de forma retroactiva a señalar e informar y declarar hasta el 29 de marzo del 2019 todos los años no prescritos de que se ratifica o no se ratifica las estrategias fiscales elaboradas los años no prescritos, ¿no? En esto sí, digamos de manera personal, quiero señalar mi posición. Esto sí no es aplicable del 2012, como algunos tributaristas están mencionando. En estos casos, solamente deberíamos aplicar desde los años no sujetos a, digamos, a revisión de la administración tributaria. Todos sabemos, ¿no?, que está establecido en el Código Tributario que la ineficiencia del Estado, o digamos el retardo del Estado de no poder revisar todos los años, genera un derecho a nosotros como administrados, el derecho de la prescripción. Entonces, este alcance de esta obligación de informar quiénes diseñaron, quiénes aprobaron y quiénes ejecutaron la estrategia tributaria, en mi opinión personal, no aplica a los años prescritos, solamente aplica a los años no prescritos. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por eso, el reglamento ha señalado bastantes aspectos, ¿no? Ha regulado bastantes aspectos. Por ejemplo, ¿no?, el reglamento del Decreto Supremo 03 del 2019 ha señalado de forma expresa y en forma más detallada quiénes podrían ser, digamos, estar sujetos a ser señalados como beneficiarios finales. Ahí tenemos que una de las definiciones que hace al que realmente tuvo el control o posee, digamos, al ente jurídico, ¿no? Entonces, acá, ¿de quiénes estamos hablando? Existe en el derecho o en la realidad económica dos tipos de administradores: el administrador de hecho y el administrador de derecho. ¿Quién es el administrador de derecho? El administrador de derecho es el que, de acuerdo a las normas, el estatuto, la ley general de sociedades, es el representante legal o es el beneficiario final. Y el administrador de hecho es que no está en ninguno de los papeles, no figura como representante legal, no figura como socio, pero en la realidad económica, en la realidad de la vida cotidiana, financiera y económica, es el que realmente dirige. Entonces, de la diferencia del administrador de hecho y de derecho, podríamos hablar esta situación que mucho se presenta en nuestro país, de la situación de los testaferros. O sea, son ahí administradores de derecho, pero realmente, como dice la definición del beneficiario final, no es el que finalmente posee o controla a la persona jurídica, sino el que está afuera. ¿Por qué se ocultará? Se ocultará porque quiere esconder
algo, ¿no? O de repente ya demasiada capacidad económica tiene, o distintas situaciones pueden darse. Entonces, la ley ha especificado o ha detallado que, por ejemplo, una persona jurídica que tiene de otra el 10% de capital es el que finalmente es el beneficiario final, ¿no? Después de analizar una cadena de la titularidad de las acciones de este, ¿no? Y así, hay una serie de características y se presume, salvo prueba en contrario, que una persona natural es el beneficiario final si tiene un conjunto o participación mínima en el 10% del accionariado de la persona jurídica, ¿no? La propiedad indirecta de una persona jurídica también se mide en media con el 10%. Y también se considera que existe propiedad indirecta cuando se ejerce a través de mandatos, o sea, de mandatarios, ¿no? Mandatarios está regulado por el artículo 1809 del Código Civil y su nombramiento y facultades constan en algún documento de fecha cierta, ¿no? Tenemos que entender que un documento de fecha cierta, aplicando el Código Civil, estamos hablando de un documento de carácter notarial, es decir, un tercero, que es el notario, da fe del acto que estamos realizando, ¿no? Entonces, ellos también son, digamos, beneficiarios finales. Acá graficamos, para hacer de manera más práctica, un ejemplo de una práctica de un beneficiario directo, indirecto y directo e indirecto, un mixto, ¿no? De forma directa, ¿no? Es que el beneficiario final tiene el 100% de las acciones de la entidad o de la persona jurídica. En este caso lo hemos puesto para graficar de la entidad. Pero de manera indirecta puede ser que este beneficiario final tiene el control del 100% de B y B es accionista de A. Entonces, en forma indirecta, esta persona y este beneficiario final es el beneficiario final o controla o dirige a pesar que no tiene esas acciones, ¿no? Porque de manera indirecta B es el que dirige. Entonces, esa es una manera indirecta. Y también cuando es directa o indirecta, cuando se tiene este beneficiario final, de B no tiene 100%, sino tiene el 50%. Entonces, la regla, la norma, la media que dice el decreto supremo es el 10%. En este caso, en los tres casos, ha sobrepasado, ¿no? Y ahí hay el cálculo práctico, cómo puedes desarrollar y obtener el beneficiario final, ¿no? En este caso, la participación del titular en la CIA al señor Aldana y la CIA-C, la participación es 20%, ¿no? Y la persona intermedia, vemos ahí la participación de personas intermedias, 80, 20, 60, y el beneficiario final podemos establecer en los que dicen sí. Por ejemplo, en la referencia 9 tenemos que el señor González es una persona intermedia porque tiene el 99% como persona intermedia, el 15% porque tiene control global de todo el grupo y él sí es beneficiario final y supera el 10%, porque ahí estamos hablando de un 15%. Asimismo, el señor Rodríguez supera el 10% porque tiene 38%, ¿no? Y también es el beneficiario final. Pero podemos ver que, por ejemplo, el señor Steven, ¿no?, que tiene el 30% de participación intermedia, el porcentaje de control del grupo solamente representa el 7%, por lo tanto no es el beneficiario final. Y el otro caso tenemos que el señor Jonathan tiene el 70% de las personas intermedias, el 16% del control global del grupo de empresas, ¿no?, porque estamos hablando acá de la CIA-A, de la titularidad de la CIA-C, de la cadena del grupo, y solamente llega a un 16%, ¿no? En este caso sí superó el 10%. Como supera el 10%, sí corresponde considerarlo como beneficiario final, ¿no? Eso estamos obligados a cumplir y hacer este cálculo, ¿no? Así acá vemos que puede darse una vinculación directa o indirecta, es decir, el señor González, como desde el final del tercer nivel
de organización puede llegar a tener y ser el beneficiario final de la CIA, pero en forma indirecta. ¿Por qué? Porque tiene el 90% de la CIA D tiene el 80% de la CIA B y la CIA B tiene el 20% de la CIA A. Por lo tanto, el cruce de esta información establece que pasa el 10%, ¿no? Y así tenemos las distintas cadenas que van desde el tercer nivel hasta el primer nivel, ¿no? O sea, hay que relacionar la población, ¿no? Y ahora, ¿por qué se da este tema? Porque es conocido que cuando tú vas subiendo de nivel, se va perdiendo el control. No encuentran al verdadero beneficiario del modelo de gestión o el modelo económico, ¿no? Entonces, esto es muy importante para establecer cuando el administrado comunica quién es el que realmente se beneficia de las prácticas tributarias, ¿no? De las planificaciones fiscales, quién es el que realmente obtiene el beneficio, ¿no? Que puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. No nos olvidemos que las personas jurídicas también pueden ser representantes legales, ¿no? Entonces, ¿en qué casos? En casos de que una persona jurídica es representante legal, pero esa persona jurídica tiene un gerente general. Entonces, ese gerente general va a representar a la persona jurídica inicial y a la persona jurídica que está representando, ¿no? Entonces, bastante se da en las prácticas, especialmente cuando se quiere esconder al verdadero beneficiario, ¿no? En las personas jurídicas se da bastante en los fideicomisos o en los fondos de inversión, ¿no? Porque estos son patrimonios que se encargan a entes especializadas que se dedican a invertir, como dice fondo de inversión, o hacer un fideicomiso donde solamente lo que uno quiere es que le procuren una rentabilidad, ¿no? Y que no sea conocido el propietario de ese patrimonio, ¿no? Entonces, se considera beneficiario final en los casos de fideicomiso o fondos de inversión, ¿no? O también en otras entidades donde la persona natural ostente una posición similar o parecida al fideicomiso, ¿no? Entonces, ahí también se puede dar la vinculación por beneficiario final. La ley también define qué entiende por ente jurídico, ¿no? Por ente jurídico, de acuerdo al literal D del numeral 3.1 del artículo 3 de la ley, referido al beneficiario final, señala que los patrimonios autónomos gestionados por terceros que carecen de personalidad jurídica, ¿no? Entonces, digamos acá es más delicado porque no hay una estructura o un ropaje jurídico que administre ese patrimonio, ¿no? Pero el ente jurídico, para fines tributarios y en aplicación de la autonomía del derecho tributario, se le considera como, no como persona jurídica, sino como ente jurídico, ¿no? También se considera como ente jurídico a los fondos de inversión, fondos mutuos de inversión en valores, patrimonios fideicometidos domiciliados en el Perú, o patrimonios fideicometidos o trusts constituidos o establecidos en el extranjero, con administrador o protector domiciliado en el Perú, ¿no? O sea, ahí estamos viendo renta de fuente peruana, renta de fuente mundial, la condición de domiciliado y no condición de no domiciliado, o sea, los criterios de conexión. También son considerados entes jurídicos los contratos y otros acuerdos permitidos por la normatividad para dos personas, ¿no? Por ejemplo, poco se habla, pero existen sociedades de hecho donde se encargan a gestionar un negocio de forma a veces temporal, pero sin ningún ropaje de algún tipo de sociedad jurídica y también podrían ser considerados como entes jurídicos, ¿no? Las sociedades de hecho. Poco se usa, ¿no? Pero también es un beneficiario final, ¿no? Poco se usa porque es, digamos, más formal es constituir una sociedad y revelar quiénes son los verdaderos accionistas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de planificación fiscal y uno de lo que quiere atacar la norma es buscar los verdaderos propietarios, no los testaferros, es el que, digamos, se ha estado regulando con estos distintos aspectos, ¿no? Entonces, el término de beneficiario final y toda la regulación
en realidad corresponde a una estrategia que inicie la exposición, ¿no? Se refiere al intercambio de información que, valgan verdades, está dirigida por la OCDE, la OCDE, ¿no? Donde están los países más grandes del mundo, ¿no? Y los países más grandes del mundo han establecido que hay que luchar en dos grandes frentes. Uno en el tema del lavado de activos y otro en el aspecto de evasión fiscal. Y en el tema del lavado de activos hay un organismo muy especializado que es el GAFI. ¿Qué es el GAFI? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y sus normas interpretativas también son aplicadas, ¿no? Y han sido tomadas para la consideración del beneficiario final, ¿no? Entonces, estas recomendaciones que ha hecho el GAFI se aplican en nuestro país, ¿no? Porque nosotros también somos suscriptores del Foro Global, ¿no? Y también hacemos intercambio de información. Es más, actualmente somos país vigilante del cumplimiento de esta información. Entonces,